Hola amigos, saludos, buenas tardes, como siempre con ustedes, y es un placer hacerlo una semana más, y en esta ocasión dialogando con alguien que nos viene acompañando en estas semanas y con la que aprendemos un montón, porque es una excelente psicóloga, Míriam Cerezo, miembro del staff médico de Asistencias Los Ángeles. Míriam, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Prometimos que vamos a hablar de un tema complejo, probablemente nos iba a dar para como mínimo 1 o 2 programas, casi seguro que tendremos que desarrollarlo en 2 emisiones, porque vamos a hablar de la gestión emocional infantil. Y claro, hacer que los niños aprendan sus emociones, hacérselas notar y entender, corregirles aspectos que en un momento determinado se pueden convertir incluso en un problema, no es algo que se puede explicar con facilidad. Cuando hablamos de gestión emocional, ¿qué queremos decir para empezar? Para empezar, vamos a hacer referencia a lo que son las emociones, ¿vale? Es lo más básico. Las emociones son respuestas, ¿vale?, a estímulos o situaciones que nos pasan. Claro. Son respuestas que implican 3 mecanismos. Uno es fisiológico, otro es cognitivo y otro es el puramente comportamental, que es lo que hago. Entonces, es importante comprender bien lo que es una emoción para después hacer uso efectivo de ella, que es lo que queremos que aprendan nuestros hijos. Para eso también tenemos nosotros que hacer un buen uso de nuestras emociones. Claro, entonces vamos a ver cómo podemos enseñar de forma correcta y sobre todo es muy importante cuándo debemos empezar a enseñar. Tenemos que empezar a enseñar desde que los niños nacen, porque evidentemente el ser humano ya nace con un sistema de emociones, igual que los animales. Tenemos emociones que son compartidas con los animales y sirven para la supervivencia. Los bebés recién nacidos ya empiezan a entender las emociones en el sentido involuntario del entendimiento con el llanto y el efecto que tiene sobre los padres. Claro, ¿vale? Claro. Entonces, ese llanto y ese malestar que le provoca pues, reacciones fisiológicas, de hambre, hace que los padres también actúen. Por lo tanto, ahí ya empieza, desde que nacemos, las emociones a tornar en efectos en el ambiente en el que nos movemos. Claro, el niño de una manera inconsciente primero, pero empieza a entender que un mecanismo para llamar la atención es el llanto, porque cuando él llora van a venir va a recibir una respuesta a ese llanto. ¿Y en qué manera afecta esa habilidad para el desarrollo del niño, primero del bebé y después el niño? Claro, pues tenemos que tener en cuenta que las habilidades pueden ser, esas habilidades socioemocionales, pueden ser su mejor aliado o pueden ser su peor debilidad. Claro. Tenemos que tener en cuenta que la personalidad se desarrolla a partir de esas emociones, ¿vale? De las emociones y de todas sus implicaciones, porque no podemos olvidar, como hemos dicho, que son 3 componentes. Son 3 componentes siempre. Esto del llanto, que hemos dicho, sería una respuesta comportamental a una emoción de malestar en respuesta a una reacción fisiológica que tiene hambre. Claro. Cuando los niños empiezan a tener 2 añitos, pues ya empieza la rabieta. Eso es una emoción y tienen que aprender a gestionarla. ¿Por qué? Porque eso va a ser parte de su desarrollo a lo largo de toda la vida, de su personalidad, de cómo establecen relaciones sociales, incluso de su éxito profesional. Entonces, ¿cuáles son? Hemos empezado el bebé, el recién nacido, el llanto, el niño de 2 años, las rabietas, la implicación de los padres, cómo deben actuar para canalizar de manera correcta, por ejemplo, la emoción del niño de las rabietas. La actitud de los padres, ¿cuál debe ser? Por ejemplo, en este caso concreto. En este caso de la rabieta de los 2 o Sí. 3 años. Bueno, en este caso tenemos que ya empezar a trabajar con los niños, tenemos que tener en cuenta la edad que tienen para ver cómo nos vamos a relacionar con ellos para explicarles las cosas. Entonces, en este caso, ya tenemos que empezar a ponerle nombre a esa emoción para que ellos empiecen a identificar cuál es. Ellos tienen que aprender que esa emoción es el enfado. Entonces, yo tengo que decir, entiendo que estás enfadado, tienes que calmarte. Para que se calme, pues tengo que sacarlo un ratito fuera.
¿Qué tengo que hacer? Pues como dijimos en alguna ocasión en otro programa acerca de la disciplina, en ese momento la rabieta es algo a lo que no le puedo prestar atención, tenemos que ignorarla. ¿Qué pasa? Que para que el niño aprenda una gestión emocional, primero la ignoro para que no consiga nada con ello. Pero una vez que se ha calmado y en ese mismo momento tengo que hablar con mi hijo y decirle, muy bien, cariño, estabas enfadado, te has enfadado por tal cosa. Ahora estás calmado y puedes comentar qué es lo que ha pasado y entonces puedes hablar de él, de esa emoción, qué es lo que ha hecho y cómo gestionarla. Una emoción de enfado no se puede gestionar con una rabieta. Y la habilidad de enseñanza y por otro lado la habilidad de aprendizaje, ¿cómo puede afectar al futuro desarrollo del niño? Yo creo que eso es determinante, ¿no? Es muy, muy importante cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo le enseñamos? Cómo le enseñamos, sí. ¿Y cómo aprende? Claro, determinará las relaciones sociales que él va a tener, las relaciones sociales y sobre todo la relación consigo mismo. Si no comprende sus emociones, las reacciones que va a tener quizás no sean favorables. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque eso le va a abrir las puertas del autoconocimiento, a identificar lo que sienten, comprenderlo, ponerle una etiqueta, interpretarlo, porque las emociones siempre nos mandan un mensaje, y después ponerlas a favor de sí mismos. Quiero decir, utilizarlas para afrontar las cosas de una manera positiva. Claro. Oye, ¿y hasta qué punto estas habilidades todas son importantes, ¿no? Pero ¿cuáles son las particularmente importantes, las que hay que enseñar sí o sí? Particularmente importantes dependiendo también del momento. Pero bueno, siempre son importantes la identificación, como hemos dicho, la comprensión, identifico qué emoción es, comprendo por qué estoy así, tengo que entender qué función tiene eso sobre mi cuerpo. El enfado me genera una reacción fisiológica de una activación enorme y ya puede ser que me da calor, me da rubor, me pongo colorado. ¿Para qué sirve? Para dar una respuesta. En ese momento, si es de enfado la agresividad, tengo que saber que mi respuesta fisiológica me está preparando para la lucha. Claro. Pero tengo que gestionarla para no luchar, sino hacer de ella un buen uso. En este momento, por ejemplo, pues tendríamos que enseñar cómo afrontar el enfado. Oye, ¿y qué puede implicar el hecho de que un niño que no haya desarrollado estas habilidades? Claro, pues imagínate un niño que no controla los enfados, que no controla la frustración, se convierte en un adolescente, se convierte en un adulto, una persona que efectivamente, pues imagínate la vida sin tolerar la frustración, sin tolerar que te digan que no, sin afrontar las críticas, que también nos causan emociones. Realmente todo nos causa una emoción, cualquier cosa que nos pase. ¿En qué tipo de persona se va a convertir una persona que no gestione bien sus emociones y se deje llevar, pues, por la primera reacción? En una persona, pues, que quizás insulte a otra, o quizás no afronte bien, como hemos dicho, las críticas, que en el trabajo no sepa soportar la presión de los compañeros, la presión del trabajo, la presión de un jefe. Esta falta de entrenamiento para controlar las emociones puede tener en un futuro influencia en determinados problemas de los niños, como por ejemplo el déficit de atención, la hiperactividad, etcétera. ¿Pueden traer como consecuencia esto o son otros elementos los que entran en juego para este tipo de problemas que pueden presentar los niños? Sí traen como consecuencia eso. De hecho, ya se han hecho muchos estudios porque los programas de educación emocional están ya en los colegios desde que los niños son muy pequeños, porque a través de los estudios que se han realizado se ha observado que la buena gestión emocional, los niños que son competentes socioemocionalmente, tienen mejor rendimiento académico, afrontan mejor las tareas y efectivamente tienen un proceso atencional mucho más favorable. Por lo tanto, se evitan otro tipo de problemas. Efectivamente, un niño que afronta un examen con un estado de nervios impresionante y no sabe cómo gestionar eso, lógicamente, pues su capacidad atencional va a estar disminuida. Oye, ¿y en todas las edades hay que, digamos, educar las mismas habilidades o cada edad hay que poner el acento en algunas en concreto?
Claro, hay que poner el acento en algunas en concreto. Cuando son bebés, pues tenemos que favorecer el vínculo y el afecto. Cuando ya son niños que empiezan con las rabietas, como hemos dicho, a gestionar y sobre todo a identificar, porque tampoco tienen una capacidad para elaborar emociones más complejas, pero a medida que van creciendo, se van exponiendo a diferentes tipos de emociones. La culpa, claro. Cuando son un poquito más mayores ya tienen autoconciencia y tienen autoconocimiento de claro. qué es lo que provocan, o más adelante cuando son adolescentes efectivamente se van a ver expuestos a situaciones muy complejas y son otro tipo de habilidades las que hay que poner en juego. Quienes entrenan en esas habilidades, básicamente los padres, pero yo creo que también la escuela ahí juega un papel importante, ¿o no? Sí, y eso es la suerte, que los padres no tienen toda la culpa, no puedes decir... Exactamente, es un compendio. Realmente, claro, los padres deben estar entrenados y sobre todo escuchar a sus hijos con escucha activa para que los niños puedan, darle un sentido a qué es lo que sienten y por qué lo sienten y qué hacer. Pero claro, también influye efectivamente el colegio, donde ya hay programas de educación emocional en todos los colegios, pero también influye la sociedad, las amistades, influye los medios de comunicación, los mensajes que mandan, todo eso enseña a gestionar bien las emociones y a qué cosas son favorables cuando te dejas llevar por las emociones y qué cosas no. Hay emociones que puedes seguir y emociones que no debes seguir. Claro. ¿Hay finalmente algún tipo de, digamos, entre comillas, responsabilidad del mal control de las habilidades emocionales, de una incorrecta educación en este sentido, en los niños que manifiestan una agresividad superior a la normal? Hombre, efectivamente, los niños con agresividad, pues ya puede ser bueno, hay diferentes causas, pero efectivamente la gestión del enfado no se está llevando a cabo y se dejan llevar por la emoción sin tener en cuenta las consecuencias. Quizás porque realmente en su casa no tiene consecuencias, quizás porque está imitando a los padres no son modelos de gestionar bien las emociones y lo que fomentan es esa reacción. Claro. O porque, como hemos dicho, pues no tiene consecuencias fuera, en casa ni fuera de casa, sino que son niños a los que no se le ponen límites. Claro. Pero realmente, claro, eso es un problema más serio, porque estos niños sufren mucho. Claro. La ira descontrolada hace que el niño sufra muchísimo. Claro. Imagínate un enfado que realmente es cierto que no puede soportar, una reacción visceral, pues los niños tienen que sufrir mucho y van a sufrir mucho a lo largo de su vida. Por lo tanto, lo oportuno es enseñarles estrategias para decir calma y centrarse en otras cosas que sean agradables. Claro, hemos prácticamente cerrado el programa con lo mismo que comenzamos. Actitud de los padres, esperar, dejar hacer que eso se vaya poco a poco olvidando, salir del sitio, poner la atención en otra cosa y ya cuando sea el berrinche sea prácticamente terminado, entonces es el momento de plegar, ¿ves? Oye, ¿ves? Lo que te había pasado, dime por qué, vamos a ver cómo se puede arreglar, etcétera. El papel de los padres, como estamos viendo, por lo tanto, fundamental. Claro, de todas maneras, a mí sí me gustaría destacar que nos hemos centrado en esas emociones negativas, pero que las positivas hay que trabajarlas muy mucho, porque son las que van a contrarrestar las negativas. Entonces los padres siempre tienen que entrenar a su hijo a tener un enfoque pues en las emociones positivas y concentrarse en ellas. ¿Qué te ha pasado bueno hoy? ¿Qué te ha gustado más del cole? Dejarlos expresarse, dedicar un momento no solo cuando estén enfadados, sino hablar de las cosas buenas. Es decir, dejar que fluya de una manera continua la comunicación entre los padres y los hijos, de modo que los hijos hablen a los padres de todo y de sus particulares preocupaciones y los padres estén siempre dispuestos a escuchar y a preguntar también, eso sí, siempre de una manera oportuna. Y eso no queda reducido a la época de la primera infancia, sino hasta la adolescencia y en adelante, ¿no? Y siempre, claro. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, como siempre, Miriam, ha sido un placer recibirte en este espacio y bueno, dentro de 15 días volveremos con un nuevo programa que sin duda será tan interesante como todos los anteriores. Te esperamos. Gracias de verdad por la atención que nos has dispensado pues, en este programa que ha sido desarrollado como todos con una notable brillantez. Y a ustedes, amigos telespectadores,
pues de verdad que les esperamos dentro de 7 días y confiamos en que hasta entonces se encuentren ustedes de maravilla, que procuren ser felices. Hasta la semana que viene reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas tardes.